en nuestros acostumbrados desayunos de la Teresita Blanca. Hoy día estamos con una personalidad. Y digo personalidad porque acaba de sacar además un libro y tiene una historia muy rica de lo que ha sido su formación en un deporte. ¿De quién estamos hablando? Romina Antoniazzi, dedicada al fútbol hoy día. ¿Cómo Romina, estás? ¿cómo estás? ¿Qué tal? Feliz, gracias por la invitación, la verdad. No, gracias a ti por estar acá porque estás plasmando en este libro una experiencia muy rica de todo lo que has vivido. Sí, la verdad que en primer lugar, gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá en la Tiendecita Blanca con ustedes y contarte acerca de este proyecto personal. Hace 8 meses, 9 meses, dije, es momento. Yo salí de la Federación Peruana de Fútbol ya hace algunos años, después de que volvimos de aquel mundial. De Rusia. Del Mundial de Rusia. Y siempre tenía el proyecto de escribir, de contar esta historia, de contar aquellas cosas que se hicieron muy bien y también aquellas cosas que no se hicieron tan bien, ¿no? Y a través de este libro narro un poco acerca de esta experiencia de volver a un mundial después de 36 años, desde una mirada personal, como mujer de fútbol. Siempre se habla, soy hombre de fútbol, soy hombre de fútbol. Bueno, yo soy una mujer de fútbol. Y dentro de una delegación que participó en un mundial. Entonces, es un libro que trata de lo que fue esta campaña, esta hazaña, con muchísimo respeto. Te comentaba que yo soy una persona que todavía, digamos, pertenezco al sistema del fútbol. Yo soy gerente de imagen institucional y prensa del Club Sporting Cristal y a mí el fútbol me ha dado todo. Entonces, para mí es devolverle al fútbol a través de construir y no destruir lo que el fútbol me ha dado a mí. Me ha dado muchísimo, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel, no sé, pasional, por las emociones y lo que te produce el deporte. Entonces, yo soy una agradecida de pertenecer a un poco al rubro deportivo, ¿no? Que es tan difícil en nuestro país y por eso soy más agradecida aún, ¿no? Bueno, es que estamos viendo hoy día, digamos, a la mujer se le considera donde debe estar, ¿no? Pero había un poco de discriminación y una mujer en el fútbol hace 20 años, sabes que he jugado fútbol muchísimos años, he tenido un grupo de fútbol muchísimos años también, pero plasmo lo que tú acabas de decir en lo que me pasa a mí con el deporte motorizado, ¿no? Cómo llegué al deporte motorizado, por qué doy lo que doy y cómo hago el tratamiento. El lado bueno hay que sacarlo y hay que promoverlo. Pueden haber cosas malas, pero hay que ser un buen crítico, hay que ser buen analista de las cosas buenas y malas y no el sarcasmo ni irse, digamos, a buscar esta cosa que está muy de moda ahora, ¿no? Sacar las cosas, acrecentarlas además y hacer historias que no son ciertas. El deporte necesita, estamos ávidos de dirigencias que formen deportistas en todos los rubros. Y en el fútbol, que es un deporte donde congrega mayor cantidad de gente, ¿no? En un equipo, con mayor razón debe ser mucho más complicado. Sí, como tú lo dices, ¿no? Bueno, yo tuve ocasión de trabajar en CMD, hoy Movistar Deportes. Me tocó hacer muchas coberturas. También he hecho coberturas automovilísticas, pocas, ¿ah? Me tocó pocas. Me ha tocado hacer de varias disciplinas, tenis, atletismo, vóley muchísimo. Y sí, la verdad que la diferencia que hay entre las disciplinas diversas y el fútbol es brutal. Porque sí, el fútbol es así, es un poco parte de la vida, de cómo en nuestra sociedad y en general en el mundo es. Por algo le dicen el deporte rey, ¿no? De hecho, lo que jala el fútbol, lo que impacta en la gente a nivel de selección, pero a nivel de clubes también, ¿no? O sea, la gente vive feliz en la semana si su equipo de fútbol ganó. Ajá. No es como que son sus vitaminas de la semana, ¿no? ¿Cómo encaras la vida? ¿Cómo te vas a la chamba? ¿Cómo estás con tus hijos, con tu esposa, ¿no? Con tu esposo, ¿no? Estás con otra actitud cuando tu equipo gana. Cuando tu equipo pierde. Entonces, el deporte es un rubro tan hermoso y a la vez tan difícil, ¿no? Y el fútbol, voy a hablar ahora un poco más de fútbol, porque te da valores, te hace vivir experiencias inigualables, pero también hay una parte irracional, ¿sabes? De la pasión, del sentimiento, que ahora como gestora lo vivo, ¿no? O sea, meterte en la cabeza de un hincha es volverte loco, pues, ¿no? Porque no lo entiendes, porque
porque tienes una prueba cada fin de semana, porque tienes un examen y no perdonan, ¿no? Son jefes que no te perdonan, ¿no? Son profesores que no te aprueban, ¿no? Entonces es muy complejo, pero así como tiene estas cosas, el deporte y el fútbol es algo que te hace ser, para mí, una mejor persona. Depende de cómo cada uno lo lleve, ¿no? Pero yo creo que en el libro cuento un poco esta transición, este cambio que hubo en mí de ser periodista, de estar en un momento en el que, como tú lo decías, no habían chicas. Yo me inicié en el fútbol cuando no había mujeres. Ahora veo muchas chicas y digo, ¿cómo no fue así en mi época? Porque claro, o sea, somos más... Hubiera jugado también. Claro, no, olvídate, jugar fútbol. Mi mamá me mataba. O sea, yo ahora veo a mi hija jugando fútbol y la aliento que juegue fútbol. En mi época en el colegio, me jalaba de los pelos. Anda a la casa. ¿Qué haces tú jugando fútbol en la calle? Eso no se hace. ¿No? Imagínate ahora. Entonces, del periodismo a la gestión cambié porque necesitaba o buscaba, después de mis años cubriendo deportes, vi tantas cosas sobre la gestión que le falta al Perú, y a ti te debe haber pasado igual, porque tú has pasado y transitado por también todos los roles que existen, y tú dices, en tu vida vas buscando ya, ¿y ahora cómo aporto más? ¿Y ahora qué hago? Porque tienes una ambición, porque también tienes como que una iniciativa de construir, ¿no? O sea, a mí el periodismo me dio muchas herramientas, pero en determinado momento dije, ya, y ahora, mira el deporte en Perú cómo está. Siempre hablamos los periodistas, es brutal, Max, siempre hablamos y cuestionamos, ¿no? Sí, que el presidente de la federación, que tal club, que tal federación, que la federación de vóley, que la federación de esto, que la federación... Y está bien, nos tienen que fiscalizar, está muy bien. Pero a veces no tienen la historia completa y a veces queda ahí. Yo tuve la curiosidad de decir, a ver, del periodismo, ¿y si me voy para el otro lado y veo cómo es la gestión? Y veo qué puedo hacer. Ya tengo la visión de periodista, o sea, ya vi durante muchos años cómo fue el fútbol y cómo se dieron las cosas. Y si me voy ahora para el otro lado a ver qué puedo hacer, y eso. Tienes una ventaja que yo veo en poca gente dentro de lo que es prensa, y es que has cubierto una serie de deportes. Las historias en cada deporte, necesidades son distintas. Yo he jugado squash, badminton, he competido en muchos deportes, conozco las reglas y escucho a veces cuando han habido los panamericanos, todo, gente que sale al aire y que no sabe las reglas de juego. Es impresionante. ¿Cómo puedes hacer crecer un deporte? Estás viendo lo externo, nosotros vemos lo interno. Y esas experiencias internas son las que nos dan el valor, el peso y el reconocimiento de las personas que nos conocen. Claro. Pero llegar a eso y a veces tener que omitir, no digo callar, omitir algunas cosas por no hacerle daño al deporte, es duro. Sí, es muy duro. Siempre es curioso, cuando yo estudié periodismo no pensé dedicarme a hacer periodismo deportivo. Me fui enamorando del periodismo deportivo porque a través del deporte podía contar historias positivas, podía construir. Y hay algo que yo digo, no tiene el periodista y no va a tener a menos que sea un periodista que haya sido deportista, digamos, de alguna forma... Has estado metido en la cancha de alguna forma. Correcto, que te da un plus diferente, Max, ¿ah? Porque yo también hago deporte, tú sabes que yo juego acá, mi tenis, mi esto, todos jugamos, nos enfrentamos, nos picamos, ahí le metemos, Pero no sé y nunca voy a saber, bueno, a menos que de máster lo haga, ¿por qué no? Lo que es pararme en una cancha a defender a mi país, en una competencia de país a país. ¿Ya? Entonces, claro, el periodista puede esmerarse, esforzarse, pero no va a tener ese ángulo. Y a veces la desidia u otros intereses hacen que ni siquiera haga el esfuerzo de ser empático, de contar la historia completa, desde el punto de vista de acá, del deportista, desde el punto de vista de allá, desde el espectador, desde el punto de vista de acá. Entonces, yo siempre recuerdo un profesor en la Católica, yo estudié periodismo en la Católica, me dijo una frase de Bryce Echenique, que decía que la objetividad, de lo que habla mucho, el pilar del periodismo, la objetividad es una subjetividad bien intencionada. ¿Qué quiere decir? Que, claro, la objetividad no la alcanzas, pero
partes de una subjetividad que quiere alcanzarla, que tienes la convicción, ¿no?, de alcanzar y contar las cosas de verdad, de contar las cosas como son. Yo creo que eso nos hemos olvidado mucho en el periodismo, mucho. Porque probablemente eso no vende, no da platita. Mira lo que ha pasado con esta señora Kimberly. El mal momento que vivió y a la gente la tomó como perdedora. Oye, pero de todas maneras tuvo un buen lugar y claro, deseábamos la medalla, pero hay algo personal en ella que nadie se ha preocupado en saber cuál fue su momento y el por qué. O sea, esa chica está sufriendo cualquier cantidad. No, olvídate. Pero por eso te digo que el deporte es espectacular, porque vivir, o sea, los que estamos inmersos en el deporte, imagínate los deportistas, yo desde la gestión, ¿no? Pero también lo vivo, también hay rezagos, ¿no? La dictadura hacia afuera, hacia los medios, hacia la gente, ¿no? Vivimos en la dictadura del resultado. Porque es una dictadura. Es una dictadura. O ganas y eres rey, y si quedas segundo, no sirves para nada. Solo es uno el que gana. Yo algo te he comentado en algún momento de que eso es lo que pasó conmigo en el automovilismo, ¿no? Que cuando yo corría, si no ganaba, no estabas en la noticia, y cuando ingresé accidentalmente, digamos, por un caso fortuito, a ser comentarista en televisión y en radio también, porque he hecho radio, justamente mi protesta era de sacar a la mayor cantidad posible de personas, que algunos me decían, oye, Max, me has sacado solamente una vez. Sí, le decía, pero tu toma pues ha demorado 20 segundos y la del ganador tengo 3 tomas de él en 20 segundos, ¿no? Entonces por ahí me defendí un poco, pero porque pasa eso, no te ocupas de lo que viene atrás, pero ese resultado de lo que estamos conversando ahora es más grave todavía por el problema que no tenemos formación de gente de deportistas. ¿Tú no le puedes pedir a un chico que se hace a los 15 o 20 años, entra a un deporte, no tiene contextura ósea, musculatura, no va a tener resistencia, se va a quedar en el camino? No, yo recuerdo cuando entré, lo comento en el libro, a la federación, Gareca tenía un año en el cargo y no estaba en una buena racha. Y siempre, desde que tengo uso de razón, siempre, Max, es increíble la inacción que hay en el Perú. Es increíble. Repiten todo. Yo misma, cuando era periodista, sí, porque en el Perú no se trabaja el fútbol formativo. ¡Qué barbaridad! Chocolate por la noticia. No sé. O sea, lo sabemos. Año tras año sabemos que el problema del Perú es que no se trabaja el fútbol formativo. Ya, la pregunta es, ¿qué demonios hacemos con el fútbol formativo? ¿Qué hacemos por formar deportistas? Nada. Porque todos los años repetimos lo mismo. Sabemos cuál es el problema. Es como cuando tú tienes, no sé, exacto, un problema, lo identificas, ya, porque lo identificas, ¿ya lo resolviste? No, trabaja en el problema, supera el problema, soluciona el problema. Ya, ¿qué hacemos? Nada. Nada. Y te lo digo porque en esa selección, lo mismo. Yo me acuerdo, tuvimos un partido que fue el quiebre, que empatamos contra Venezuela acá y perdimos contra Uruguay en Montevideo, en el Centenario. Y todo el mundo le decía a Gareca, no, que cambia a los jugadores. La reputación del futbolista estaba en el suelo, no había, digamos, proyección con futbolistas, no había, obviamente, la dictadura del resultado, no había resultados, estábamos mal en la tabla, todo era un desmadre, todo negativo, todo terrible, todo mal. Entonces, claro, vuelve el discurso de, pero si no trabajamos en el fútbol formativo, sí, es verdad. Pero esa campaña sacó oro de lo que había, trabajando de a pocos, construyendo, armando, logrando encontrar un equipo, construyendo un grupo con un buen líder, la importancia del liderazgo, de a pocos, jugando, volviendo a tus raíces, jugando el fútbol que juega Perú, conociendo la idiosincrasia peruana, teniendo al hincha cerca, un montón de estrategias. A mí me encomendaron hacer algo y mejorar la reputación del futbolista peruano. Lo hicimos, trabajamos para que se empezara a ver al futbolista peruano como con respeto, no el borracho, mujeriego, el otro, ¿no? Se empezó a cuidar mucho, a proteger mucho a la selección.
por esa razón me empezaron a decir de bruja hasta maldita diablo, ¿no? De todo me decían, porque lo que hacíamos era proteger al futbolista, la imagen de la selección. Bueno, y poco a poco fuiste construyendo. Entonces, si nosotros sabemos, esa es la pregunta que yo me hago, incluso después del libro, si nosotros sabemos cuál es el camino para volver a un mundial después de 36 años, ¿por qué no cogemos ese aprendizaje y lo mejoramos? Y la siguiente vez, lo que hicimos, ya, crecemos. Damos el siguiente paso. No, no vamos para atrás como el cangrejo. Además, la tecnología hoy día te permite tener mucho más herramientas para ver las jugadas, para pasar en cámara lenta, para hacer estrategias dentro de lo que estás viendo. Y muchas de esas cosas tú en este libro lo estás comentando, ¿no? Romina Andrade, Mundial, Crónicas de una mujer de fútbol. Y tiene cosas interesantes desde el prólogo, ¿no? Romina comenzó en el 81, es una periodista egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú y gestora deportiva. En la actualidad ocupa el puesto de gerente de imagen institucional y prensa de un destacado club de fútbol. En sus 20 años de experiencia en el ámbito futbolístico ha cubierto las principales competencias nacionales e internacionales en distintos medios escritos, radiales y televisivos. Desde 2016 ha dirigido las comunicaciones institucionales como la Federación Peruana del Fútbol del 2016 al 19 y el Club Deporte Cristal 2020 hasta la actualidad. Y tendría mucho que decir, pero lo que quiero es, me he tomado la libertad de mencionar esto porque este libro plasma lo que sentimos quienes estamos imbuidos en algún deporte en general y nos sentimos una cierta impotencia, porque la mente nuestra va más allá de una realidad y esa realidad es la que combatimos. Definitivo. ¿Sabes qué, Max? Sí, el fútbol es el deporte rey, pero el deporte en general une, fraterniza. Yo tengo 43 años. En esa época de la clasificación, parecía que vivíamos en, no sé, Perulandia. Éramos todos felices. O sea, éramos Alicia en el País de las Maravillas todos. Flotábamos así, caminábamos en nubes, ¿no? O sea, yo nunca vi a mi país, nunca. No sé tú, pero yo, 43, bueno, en esa época tenía 38, 37, nunca vi a mi país tan unido. Carajo, nos saludábamos en la calle. Hola, buen día, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Éramos felices. Juega Perú, juega Perú. Éramos hermanos. ¿Me entiendes? Es lo que te puede dar el deporte. O sea, y si no te hablo de la economía y cómo todo el impacto del fútbol caló en todos los rubros, mejorando la economía del país, mejorando la gente, ¿verdad? Ese año éramos felices, fuimos felices. ¿Por qué tan fugaz? Si podemos hacer algo para tratar de sostener esa felicidad. Y a través del deporte, unirnos un poco, ¿no? Como país. Un país que siempre nos quejamos, porque nos encanta quejarnos, ¿no? No, las diferencias. Somos un país étnico con muchas diferencias, sociales, raciales. Si somos diferentes y encontramos algo que nos une, pues trabajemos en eso que nos une. Porque el deporte une, el automovilismo, el vóley, el fútbol, une. Los Juegos Panamericanos, los Juegos Olímpicos, los Juegos Paraolímpicos, Panamericanos. Te dan historias que te unen, te sensibiliza al punto de que tú no puedes dejar de fraternizar, no puedes. Mira, con todas las ayudas que hay, yo he tenido la suerte y por otro lado la desidia, que nos reuníamos todos los miércoles en una pollería. En esa época yo tenía auspicio de una marca de piscos, llevaba mi bote de pisco, todo, y ya nos conocían ahí, porque al final de vergüenza pedíamos un cortito de pollo, nos ponían maní, nos ponían limón, todo, con gente del automovilismo que había vivido las épocas de los 40, de los 50, y me arrepiento cómo no haber escrito la historia de cómo se llegó, cómo se hizo. Yo he vivido la época pues de Malacoque, de Bradley, de las casas. Pero escríbela, Max. Y cómo se forjaba el automovilismo con otra pasión, con otra amistad, en otro sentido, sin esa rivalidad. La rivalidad solamente era en la carrera. Y después he vivido por otros deportes también experiencias así tremendas. Mira, tú sabes que, como dato... Y para decirte, hablábamos con Jorge Arreola, con Chupo,
alguien que me contó unas historias de en su época del fútbol, Cachito Ramírez, no sabes, lo miraba y decía, ¿eso hacían ustedes por el Perú? ¿Eso hacían ustedes por el país? Ponían de su plata, pagaban el taxi, se tenían que mandarse la camiseta para estar bien vestidos. No sabes qué impresionante. ¿Y eso qué pasó ahora? Ahora es comercio. Sí, sí, sí. Definitivamente hay muchas cosas que han frivolizado también el tema de todos los valores y todo lo que hay alrededor del deporte, ¿no? ¿Crees que los valores están trastocados? Sí, porque como sociedad en general, y obviamente los valores también, el deporte también impacta, pero como sociedad en general, si te das cuenta, ¿no? Mira, no quiero, voy a parecer así como que, ay, qué aburrida, pero yo tengo mi hijo de 12 años, ¿no? Yo a los 12 años paraba en la calle, con mis patas, ahí jugando. Mi mamá se moría cuando me veía jugando a la pelota, pero ay, yo estaba ahí, nada. Mi hijo para todo el día en la computadora. Tengo que fiscalizarlo, ya, te levantas, vamos a hacer algo. Entonces, todos con sus amigos conversan por WhatsApp, Ya no existe esto. Así es. Esto, Max. Esto de, oye, te miro los ojos, ¿no? Nos reímos, No, puedo verte la cara, puedo ver tus expresiones. Ya no. Ven un mensaje y ponen emojis. ¿Qué es esto? Hasta comercialmente, te voy a contar una cosa pequeña así. Yo doy capacitaciones, cursos de manejo. Con esto de la pandemia me han pedido que haga cursos de manejo, pero virtuales. Yo no puedo. Yo al conductor tengo que verlo si me está escuchando o no me está escuchando. Quiero verle la cara. Sus sorpresas, sus expresiones me dicen lo que está pasando. Sus miedos, sus frustraciones. No puedo hacerlo virtual. Claro. Entonces esa empatía se ha perdido. Se ha perdido. Y hoy día alientan estas rivalidades. Sí, sí. Yo creo que restan. Yo sé que tú de esto no vas a querer hablar porque se te va a etiquetar encima, pero yo creo que a las barras, eso de darle las entradas, mucha gente de las barras va no a ver el partido, va a vivir esas emociones raras que tienen los chicos ahora, pero eso no genera. No, por eso que están dividiendo el deporte. No damos entradas, por eso que nosotros sí. no damos entradas. Los demás no sé, yo hablo de nosotros, pero sí, tienes razón. Yo te quería, para volver al dato del libro, mira, en el 2000, y eso me lo dio un amigo, Renzo Ortiz, que tiene una librería que se llama De Por Vida, te la recomiendo, hay libro de automovilismo, Max, y anímate a escribir un libro. Y él me contó el dato de que antes del Mundial de Rusia, en mayo del 2018, porque el Mundial de Rusia fue en junio, se habían escrito hasta ese momento dos libros deportivos, ¿no? Porque nuestra producción de literatura deportiva en Perú es modesta. Bueno, después del Mundial, después de la clasificación habían dos libros. En octubre, antes de la clasificación, octubre 2017, dos libros. Para mayo de 2018, habían 20 libros publicados por el tema de la clasificación. ¿Qué te quiero decir? De que, por eso también fue una razón por la que dije voy a escribir. Porque efectivamente a través de estas historias alguien te va a leer y tú puedes transmitir. Y lo más importante es que contribuyes con el tema de la producción literaria deportiva en Perú, que es baja. Es baja. Segundo, permites que alguien sepa la historia, dejas la historia para que sepa. Por ejemplo, eso del automovilismo que tú me cuentas, a mí me parece brutal. ¿Por qué? Porque te permite conocer cómo se trabajaba, qué se hacía, ¿no? Y además te permite aprender. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo tomar del pasado ahora? ¿Qué puedo adaptar? No. Y no hay. Un periodista del Comercio que me hizo una entrevista me preguntó, Romina, ¿tú crees que los periodistas han debido escribir, es culpa de los periodistas de que haya tan poca literatura deportiva? A ver, un ratito. Culpa de los periodistas, culpa de los ingenieros, o sea, cualquiera puede escribir un libro, cualquiera. Bueno, guiado, ¿no? Obviamente, claro, guiado. Tiene que tener una persona que vea tu... Obvio, pero lo que voy es que todos tenemos una historia de contar y podemos hacerlo y podemos dejar algo. Entonces, no es solamente culpa de los periodistas. Ahora, yo creo que también escribir, tener ese tipo de literatura, transmitir estas historias enriquece el país. Enriquece también al país. Acá en el automovilismo, por ejemplo, en mi caso, hay un libro de Enrique Rebel. Todos van a esa literatura, está en resultados, está parte de la historia. Tiene un libro de 20 años, no sé cuántos tiene el libro de Enrique Rebel, y había varios anuarios que salían de literaturas.
Yo me acuerdo en el año 80, cuando con Gustavo Costa ganamos nuestra categoría en Camino del Inca, había una revista As Deportivo. Lidio Galo escribió desde cómo comenzó Camino del Inca, etapa por etapa, pero las cosas sociales que pasaban, cómo nos reuníamos en los hoteles, ángulo, ¿no? qué pasaba, Claro. que fue al taller, cosas, o sea, la carrera era cómo transcurría la carrera. Me pareció extraordinario esa revista. Era un ángulo diferente, no hablaba de la competencia en sí misma, Así pero es. hablaba todo alrededor de la competencia. Y eso enriquece, eso hace conocer qué cosas es el deporte. Es más, enamora también, porque a través de esas historias tú dices, oye, voy a ir a Camino del Inca, me da ganas de... Mira lo que hacen, qué bacán. Obvio. Hay caravanas. Y ya que estamos hablando de eso, entonces para que estén bien enterados nuestro público, Romina además ha desempeñado el rol de docente de periodismo y de gestión de las comunicaciones en instituciones educativas como la Universidad San Martín de Porres, 2012, ISIL 2015, 2016, 2020 y el Instituto Johan Cruyff, 2019-2022. 2018 fue jefa de prensa de delegación peruana que clasificó al Mundial de Fútbol de Rusia luego de 36 años de ausencia. Dígame si no tengo acá a una mujer que sabe lo que es el deporte. ¿Ah? Libro hermoso, Romina, y te felicito por esa pasión. O sea, hay gente que nos ve apasionados, pero no es la pasión, es nuestra vivencia de día a día. Sí. Bueno, somos afortunados, Max. Siempre me considero una afortunada, porque vivimos de lo que nos gusta. Y Eso. ¿sabes qué? Yo creo que, no sé si es común que la gente tenga ese privilegio, y nosotros lo tenemos. Entonces, el deporte, como te decía, me ha dado todo. Me dio, conocí al padre de mis hijos, me dio las cosas materiales que puedo adquirir en mi vida, me dio ser una profesional, o sea, poder desarrollarme en la carrera que estudié, me dio amigos entrañables, me dio maestros entrañables, me dio todo, me dio la satisfacción de vivir la Vuelta de Perú Mundial trabajando para la selección, trabajando para mi selección. No, o sea, soy una agradecida y creo que debemos valorar eso, ¿no? Bueno, yo, si hablamos de ego, tengo el ego personal, que donde voy mucha gente por deporte, por deportes y varios deportes, ¿no es cierto? Por actuaciones de colegio, por lo que he jugado fútbol, por lo que he corrido autos, por las dirigencias que me han tocado en diferentes, tanto federación, automóvil club, en fin, una serie de cargos ejercidos. Tengo conocidos con quien me encuentro hay una historia. Hasta policía. De repente para un policía, señor, usted me dio un curso una vez de manejo. Todo. O sea, eso es vida, ¿no? Eso o sea, es vida. saber que has aportado algo, que alguien se acuerda de ti por algo bonito, por Eso algo es que vida. le diste. ¿No? Eso es vida. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es la sensación de que tú en la noche te vas a dormir y te vas a dormir en paz, feliz, con ganas de seguir al día siguiente haciendo lo tuyo, lo que te gusta. O sea, qué privilegio. Hoy día estoy entrevistando a Romina Antoniazzi por este libro. Yo creo que merece, nos vamos a poner más agrios en una próxima oportunidad porque queremos hablar de qué pensamos que se puede hacer con nuestros deportes, ¿no? Excelente. Institución, yo tengo la suerte de juntarme con muchas personas que hemos jugado bastantes años, gente que me ha visto a mí desde chico y han sido grandes dirigentes, como Alberto Macías, por ejemplo, o lo que fue, no sé, no voy a dar nombres, pues son infinidad de personas que me traen buenos recuerdos y que hacen cosas positivas, pero están tan escondidas y son tan pocos que merece mencionarlas, no mencionarlas para las personas, sino lo que hacen las personas en bien del deporte, pero que lamentablemente son pecas, digamos, en el país, porque no hay instituciones, y yo sí me permito decirlo, y no te voy a comprometer a ti, pero el deporte está pésimamente mal manejado, pésimamente, y eso viene desde el gobierno. El gobierno al nombrar las autoridades y por ende los clubes, yo lo veo en el automovilismo también, los clubes de personas que entran no sé, por ser una figura, porque no conocen el deporte de fondo ni la necesidad del deporte. Te comprometo a hablar en una próxima oportunidad sin la crítica destructiva, sino
hablar de cosas positivas. Aportar. Así Bienvenido sea, me encanta, porque sí, mi especialidad es el fútbol, pero en mi carrera como periodista tuve la oportunidad de observar más allá y de observar que la realidad del fútbol, siendo el deporte rey, teniendo a la empresa privada más cerca, es duro. Imagínate en las otras disciplinas que son consideradas amateur, ¿no? Porque los deportistas no pueden vivir del deporte. Practican deporte y se dedican a otra cosa, porque no les alcanza para su casa. Entonces hay muchas cosas que hablar y encantada. Acepto la invitación. ¿Dónde conseguimos esto? Eso lo conseguimos en librería El Virrey de Miraflores, Babel. También está en la librería Vallejo. Y a través de mis redes sociales, que es el Instagram, La Antoniasi, también, y Mandroque Editores, pueden adquirirlo de manera directa. Así que me escriben a mi Instagram y también se los enviamos directamente a domicilio. Es enriquecedor conocer a las personas a través de lo que escriben, también. Buena, muy buena. Siempre lo he pensado. Siempre he pensado eso. Es más, a un ex jefe que escribió varios libros le dije eso. A través de tus libros te conozco, que era Beto Ortiz. Yo trabajé con él en Panamericana. Pero bueno. Te felicito y nos vemos muy pronto seguramente. Nos vemos muy pronto. Gracias. Y vamos a jugar un partidito de tenis. Y de todas maneras, no hablemos de quién gana o quién pierde. Claro, no. Hacemos deporte. Hacemos deporte. Gracias. Chao.